todos los que nos están acompañando, a todos los que están ingresando al Zoom, muy buenos días. Muy buenos Les doy, días. doctora Miriam Magallanes Maldonado, muy buenos días, doctora. Buenos días, colegas. Bienvenido, Les, profesor. doctor Arturo Romero Contreras, que es en esta una tercera oportunidad que nos acompaña, doctora Miriam Magallanes Maldonado, y para Por todos los supuesto. que están con nosotros en el Zoom. Y nosotros orgullosos que nos acompaña aquí difundiendo y divulgando. El Perú está, Voy informándole, doctora, a todos los que están ingresando que se ha cumplido con todos los ponentes peruanos y extranjeros en certificarles a nombre del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, además de los institutos que nos acompañan. Doctora Miriam Magallanes, le cedo la palabra. Por favor, los institutos que trabajan colaborativamente con nosotros para que usted les pueda dar a conocer. Le voy a agradecer bastante, doctora Miriam Magallanes Maldonado. Le cedo la palabra, por favor. muchísimas gracias, muy buenos días. Agradecer el trabajo titánico que hace nuestro presidente, Daniel Malpartida, pues difundiendo y también gestionando las notables ponencias invitadas. El instituto cumple con también brindar las certificaciones, los reconocimientos a nuestros ponentes, a nuestros docentes y también a nuestros seguidores, que ya está bien sistematizado en nuestras bases, de qué países, de qué carreras. Entonces también se está cumpliendo progresivamente con la entrega de las certificaciones y constancias, y sobre todo agradecer como siempre a nuestros ponentes que el año 2023 ha sido muy fructífero y que también esperamos que este 2024 ya sea el inicio también de proyectos ya de difusión y de enseñanza ya altamente especializada para poder ya hacer nuestros semilleros, que es lo que ha coordinado el profesor Daniel Malpartida, de iniciar con los semilleros de IA y sobre todo seguir difundiendo los estudios y las investigaciones de los notables actual precursores y también grandes difusores de la inteligencia artificial en las diferentes o de diferentes ópticas como son interdisciplinarias, transdisciplinarias y sobre todo el tema de hoy que es muy valioso del profesor en estas tres ponencias que nos han brindado sobre el transhumanismo. Muchísimas gracias, profesor, por Por acompañarnos. favor, para todos los que nos acompañan, y íbamos informando con la doctora Miriam Magallanes Maldonado. Está ingresando en estos momentos la doctora María Beatriz Sardán Flores, que tanto los ponentes del extranjero y del Perú se ha cumplido con entregar su certificación, lo que corresponde al primer ciclo de los seminarios internacionales. En cuanto a los asistentes, estoy tanto atendiendo a los peruanos y estamos atendiendo también a nivel internacional. Algunos de ustedes les he brindado mi número de celular porque si muy bien para mí es más fácil y para el equipo, los que estamos coordinando esta entrega, nos es más fácil, por favor, les voy a compartir a través de ese medio el canal del instituto, nuestro canal de YouTube, donde están todas las actividades del año 2023 y asimismo el domingo por la noche les voy a compartir los nuevos proyectos que vamos a emprender este año. Tenemos este día jueves a las 8 de la noche el proyecto de Cineforo de películas basadas en inteligencia artificial, un análisis jurídico y siempre invitando a un análisis desde diferentes campos profesionales. Ahí estamos con la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, los fundadores de hace 20 años, entonces estamos aliados estratégicamente. El otro proyecto que tenemos va a ser los últimos domingos, los últimos domingos de cada mes a las 11 de la mañana, inteligencia artificial, derecho procesal y derecho laboral, con la doctora Carmen Lucía Torres Cueva, con su esposo y con magníficos catedráticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Asimismo, el proyecto de inteligencia artificial y la industria automotriz, que estamos con ingenieros y profesionales peruanos, ecuatorianos y mexicanos. Eso hemos compartido una encuesta para definir el día y la hora para poder salir también como una de nuestras nuevas propuestas para este año. Tenemos pendiente lo de inteligencia artificial y arte, está pendiente lo de derecho penal, criminalística e inteligencia artificial, y finalmente el que tiene que ver con inteligencia artificial y aplicaciones a la ciencia de la salud. Se está coordinando con la Universidad Nacional Autónoma de México, se está coordinando con la Escuela de Posgrado de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el equipo maravilloso liderado por la revista New Way, revista electrónica New Way, donde vamos a unir fuerzas para poder sacar adelante estos proyectos. El domingo yo les voy a hacer llegar a los correos y se les va a hacer llegar a los WhatsApp. Estamos coordinando con el equipo. Por favor, ahora sí, doctora, a ver, doctora, hoy, a ver, doctora Miriam, ¿me escucha, por favor? Doctora Miriam, Sí, correcto. Doctora María Beatriz, buenos días. Buenos días con todos, buenos días Les- con Doctora nuestro, María, ¿qué tal? les cedo la palabra, doctora María Beatriz. Muy buenos días, Muchas doctora María gracias. Beatriz. Muy Bienvenida. buenos días. Muy buenos días, doctor Daniel Merpartida. Buenos días, doctora Miriam, doctor Arturo Romero Contreras, que es el ponente del día de hoy, con un seminario internacional que promete, como siempre, eh, ser de alto impacto para todos aquellos que tengan a bien seguirnos en la jornada académica del día de hoy y luego en las reproducciones que se realizan a través de nuestras redes sociales, ¿no? Tema de hoy, del segundo seminario, del tercer seminario internacional, el transhumanismo y la inteligencia artificial, hoy sábado 20 de enero, con el doctor Arturo Romero Contreras, quien es doctor en filosofía por la Universidad Libre de Berlín. Tiene estudios de postdoctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Y actualmente él es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Yo voy a ceder el uso de la palabra al doctor Arturo Romero Contreras para que, si así lo cree conveniente, haga algún atingencia a algún aspecto de su CV que desee mencionar, ¿no? Y bienvenido, doctor Arturo Romero Contreras. Es un honor para nosotros tenerlos nuevamente en este foro académico. Adelante. Al contrario, muchas gracias, Daniel, como siempre. Un, un placer que me invites, ¿no? También, Beatriz, ya nos hemos visto en otras ocasiones. Claro que sí. Muchas gracias. Pues no, nada así de cosca, ¿qué quiere decir? Pues no, nada, ninguna. Nada más que estamos, bueno, ahora estamos, coordinando el doctorado, en la UAP, en Filosofía Contemporánea. Y bueno, Ajá. pues ahí quienes tengan interés, búsquenle por ahí, en la red. Está bueno, está bueno. Doctor Arturo Romero Contreras, por favor, mucha humildad de parte suya. Hemos visto en el canal de YouTube, usted tiene una actividad maravillosa en ese curso, en esas clases de filosofía política contemporánea, de sus cursos de filosofía en el campo de las matemáticas, un análisis maravilloso que usted realiza. Asimismo, eh, todos los problemas contemporáneos y justamente el día de hoy que nos convoca
el transhumanismo, de alguna de otra forma usted los ha trabajado. Les invitamos más bien a todos los que están presentes que puedan seguirle al doctor Arturo Romero Contreras en el canal de YouTube para que vean sus actividades muy maravillosas, y hay que decir lo que corresponde. Es uno de los pensadores mexicanos más seguido en las redes sociales por todos los apasionados y los amantes de la buena filosofía. Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo, año 2024, cuarto seminario internacional, y damos la palabra al maestro doctor Arturo Romero Contreras. Por favor, maestro. Venga, bueno, ¿todo bien? ¿Se ve bien la imagen, el sonido? Listo. Bueno, otra vez, gracias, gracias. Bien, a ver, voy a intentar compartir pantalla. Share. Y ustedes ahí me dicen si presentación Ya se con visualiza. diapositiva. Correcto, ya se visualiza, maestro. Ahí Correcto. está, ¿verdad? Sí, correcto, Bueno, correcto. muy Muy bien. bien, muy bien. Pues esta ponencia, más bien. Daniel me dijo, a ver, ¿qué tal que hablas de transhumanismo e inteligencia artificial? ¿No? Es el tema. Entonces, está bien, pero consideré que el marco más general donde tenía sentido el movimiento del transhumanismo, ¿no? Era el posthumanismo. ¿No? Entonces vamos a tratar de decir un poco ahí de qué se tratan las dos cosas y bueno, qué es lo que considero que debe ser atendido, ¿no? Entonces, ahí está. A ver, la primera cosa general que quería decirles es eh, cómo pensar, cómo pensar el transhumanismo y cómo pensar el posthumanismo. Y uno se debate, yo creo que con cierta vanidad e inútilmente para tratar de definir estas cosas. No es que no se deban definir, es que más bien la naturaleza de este tipo de movimientos no se presta a una definición sencilla porque son campos. Y esta es una cuestión metodológica y filosófica básica. ¿Cómo hacerle frente a estas preguntas? Pues no a partir de una definición estrecha, porque siempre en las definiciones queda algo fuera, es natural, sino lo esencial, me parece, es comprenderlos como campo. ¿Y qué es un campo? Bueno, pues un campo, y esto puede aplicarse a movimientos políticos, a movimientos sociales, un campo es un espacio de preguntas y de problemas que convoca los más diversos intereses. Es decir, en el transhumanismo hay científicos, hay Silicon Valleys, hay filósofos, filósofas, sociólogos, personas, y bueno, no sé, si se han metido por ahí en la red a investigar qué cosas aparecen sobre el transhumanismo, verán la historia de Juanita que perdió una pierna y que se puso una articulación biónica y ahora puede correr. Entonces, no es sencillo y bueno, lo que quisiera tratar de demostrarles es la productividad como de este enfoque, ¿no? Entonces, hay un concepto que me gusta mucho que surge en la biología, que es la de paisaje, ¿no? Paisaje, lo hace un señor que se llama Waddington, lo llama paisaje epigenético. Y el paisaje epigenético es así como ese paisaje accidentado de posibilidades. No vamos a entrar en detalles de topología, ni de sistemas dinámicos, problemas, nada de eso, ¿no? Simplemente es así, intuitivamente es como el paisaje de posibilidades que se despliega en el desarrollo de un organismo individual. Y en este caso, este paisaje complejo en el cual se nos plantean cuestiones a la vez políticas, sociales, éticas, tecnológicas y científicas. Entonces, bueno, ese es así como el disclaimer, ¿no? El tenor en el que quisiera yo hablarles. Entonces déjame mover esto que no veo nada. Ah, ahí está. Entonces, eh, el pensamiento posthumanista
Es como creo yo, es como el digno, no sé si digno, pero es como el sucesor de esta palabra o de este concepto que nos agitó las cabezas durante varias décadas, que era la de posmodernidad. Creo yo, posthumanismo es un sucesor que además se puede ver en el prefijo, ¿no? En el post. Es un vástago de la discusión sobre la posmodernidad. Lo que se acabaría, pues, es lo moderno, pero bueno, este acabar tiene una relación problemática con lo que acaba, lo que no acaba y de qué forma. Y entonces el posthumanismo también tiene que ver con estos diagnósticos. Yo diría que la posmodernidad tiene que ver con tres cosas, ¿no? Así muy filosóficamente hablando, con, y que está en Nietzsche. ¿No? Nietzsche es un sepulturero, ¿no? Nietzsche no mata a nadie, ¿no? Él nada más va a levantar acta, ¿no? Es más, es más, eh, es más técnico de lo que de lo que creemos, ¿no? Es decir, es más perito que asesino. Entonces, bueno, cuando levanta acta, por ahí hay varios fragmentos, ¿no? Uno está en el crepúsculo de los ídolos, otro está en la Gaia Ciencia, pero se acuerdan, ¿no? Dios, nosotros, ustedes y yo lo hemos matado, ¿cómo pudimos bebernos el mar? Bla, 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 ¿no? La otra es, esa es la muerte la muerte de Dios. Luego la muerte del hombre o del ser humano es está implícito en la idea del superhombre, ¿no? Dice algo así como, el ser humano es la cuerda tendida sobre el vacío entre entre el animal y el superhombre o el sobrehombre, ¿no? El Übermensch. Y finalmente, les digo, ¿no? Son las tres grandes muertes que caracterizan la posmodernidad. Es decir, no poder creer en Dios y no tener un sustento moral, pero tampoco un sustento metafísico del mundo, de que el mundo es racional. Dos, saber que lo que nosotros llamamos ser humano no responde a ninguna esencia dada, ¿no? Ya esto está bastante masticado, pero sobre todo el hecho de que el ser humano está llamado a la autotrascendencia, a ir más allá de sí y que la enfermedad del hombre consiste en quedarse conforme con lo que es, en ser mero humano. Y por lo tanto, este sería el último hombre. Y el tercer objeto, el tercer gran tema, la tercer gran muerte, es la disolución del mundo verdadero. ¿M? Dice, tiene este aforismo donde dice, la historia de un error. Entonces, primero creímos que había un mundo verdadero, luego creímos que bueno, creemos que este mundo verdadero era asequible al pensador, al filósofo. Después dudamos de que fuera accesible a alguien. Después dudamos de que hubiera realmente ese mundo y finalmente perece la idea de que hay un mundo verdadero. Dice, pero entonces que hay un mundo de apariencia, dice, no, ni siquiera, porque al liquidar la idea de mundo verdadero, también hemos liquidado la idea de apariencia. Entonces pareciera que nos quedamos sin mundo, no sabemos quién es ese que actúa en el mundo, que es el sujeto, o que llamamos el ser humano, y no sabríamos hacia dónde se dirige porque ha perdido la brújula que le daba Dios y la certeza. Entonces, el posthumanismo toma esta vertiente de la pregunta por el humano muerto, pero no por la muerte, digamos, de tal o cual persona, sino por la muerte del concepto y del desvencijamiento de lo que nosotros considerábamos que significaba ser humano. Sin embargo, sin embargo, me parece que aquí aparece una pregunta importante y es, eso se está volviendo, ahí está. Entonces, ¿para qué, digamos, una vez que reconocemos esta condición, como para qué le seguimos? Cuál es el asunto filosófico y cuál es la dignidad en la cual se juega nuestra existencia una vez que no tenemos brújula, una vez que no sabemos bien a bien eh, qué es el mundo y que no sabemos quiénes somos nosotros? Bueno, aquí uno de los herederos y uno de los padres, creo yo también, del posthumanismo, pero les digo, en esta manera problemática de pensar, o sea, no es que ahora sepamos que bla, 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 o ahora creamos que ta, es que más bien son problemas y condiciones que nos obligan a eso, no a tal o cual cosa que nos obligan. Entonces, ¿qué nos obliga todavía? ¿Qué nos fuerza? ¿Qué nos preocupa y qué nos ocupa?
Me parece que aquí Sloterdijk tiene una posición eh, interesante de inicio, ¿no? Dice, la cuestión sigue siendo el mundo, pero no es el mundo como mundo verdadero, sino el mundo como mundo práctico, como mundo habitado. ¿Ah? Y el mundo habitado es un mundo de relaciones. Entonces nos preguntamos por cuál es ese horizonte de relaciones en las cuales se forja nuestro vínculo con el prójimo, nuestro vínculo con las cosas. ¿Mm? Es la cuestión de la sinusía, el ser con, aquí lo traducen como togetherness. Entonces, me parece la pregunta posthumanista, gracias. La pregunta posthumanista es, ¿qué, qué hace el humano con los otros humanos? ¿Qué hace consigo mismo? ¿Qué hace con la naturaleza? ¿Y qué hace de sí en el marco de una naturaleza y de un mundo político y social? ¿No? Entonces, bueno, a ver, vamos a tratar de ceñir un poquitito más lo que significa posthumanismo. ¿No? En primer lugar, el vaciamiento, les decía, de estos tres temas, de estas tres muertes, de la muerte de Dios, de la disolución del mundo verdadero y de la disolución del humano como una figura trascendente, con una serie de características, con una meta clara y con una esencia que tendría que realizarse. Lo humano no posee definición a priori, pero por el otro lado, cuando uno invoca lo humano, entonces ah, tiene que preguntarse cuál es el uso ideológico. A ver, me explico, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que un gobierno se diga humanista y eso es una cosa buena, ¿no? Estamos acostumbrados a que un pensamiento se diga humanista y entonces eso nos habla algo así como de sus buenas intenciones. Hablamos de universidades humanistas y eso parecería que significa un compromiso con la sociedad, pero lo que el pensamiento posthumanista diría es la invocación de la palabra humano, así sin ningún matiz, es ideológica. Está hecha para justificarse, está hecha para vender. ¿Por qué? Porque lo humano es un asunto que está en disputa. No es alguien que diga, tú eres humanista o no eres humanista. Gracias. Gracias. Pero entonces, ¿qué significa dentro del posthumanismo lo humano? Pues como habíamos dicho en Nietzsche y en el Übermensch, el hecho de que está llamado a trascenderse. Si no se trasciende, entonces no merece el nombre no tanto de humano, sino de sujeto. Sujeto es aquel que se sobrepone a su naturalidad, es aquel que se sobrepone a sus costumbres, es aquel que excede lo cotidiano. Entonces, aquí la humanidad se caracteriza por trascenderse. ¿No? El posthumanismo tiene eso, una especie de llamada a trascender lo que históricamente se ha sedimentado en torno de esta palabra que parece tan noble entre nosotros, que es la de humanista. Pero por el otro lado hay un dato interesante, ¿no? Y esto sí me parece digno de llamar la atención y nos va a ayudar a comprender por qué dicen lo que dicen los transhumanistas. Y es, lo humano no es centro. Oh, lo humano ha dejado de ser centro. Si nosotros pensamos nuestra experiencia, claro, mi experiencia personal significa ver un mundo alrededor mío. Y nosotros, seres humanos que construimos nuestras ciudades, tenemos un entorno natural y tenemos el planeta y tenemos el universo, pero parecería que si uno atiende exclusivamente a la experiencia humana, pues nosotros somos el centro. Es lo que uno diría naturalmente o con cierta ingenuidad, pero la postura posthumanista reconoce con agudeza el hecho de que nuestra condición humana, actual, histórica, por la ciencia, consiste en reconocer que no somos el centro de nada, no somos la corona de la evolución, no somos el centro pensante y racional del universo. No somos ni siquiera el lugar privilegiado y único en el cual el universo sería consciente de sí, se estaría experimentando a sí mismo, algo así. Estamos obligados a ser a ser miembros, no a hacer el mundo, ni a hacerlo,
sino a ser miembros del mundo. Y por lo tanto, si uno es miembro del mundo, entonces lo comparte con animales, lo comparte con cosas, lo comparte con, eh, lo comparte con otros procesos que no son primariamente humanos y que incluso algunos amenazan lo humano, la sobrevivencia humana. Y finalmente, si el ser humano no tiene nada, sino que está llamado a autotrascenderse, y por el otro lado, su horizonte ya no es un horizonte plenamente humano, pues entonces tiene que autoproducirse con los materiales que el mundo le da. En otras palabras, se tiene que autoproducir materialmente con lo que la ciencia y la tecnología le pone frente a sí. Y eso es hibridarse con animales, rediseñar su código genético y eventualmente, que es hacia donde vamos, que es el tema, eh, rediseñar su inteligencia, acoplarse con la máquina para que uno no tiene muy claro si es para que nosotros logremos pensar como una computadora o para que la computadora piense a través de nuestro cuerpo. ¿Ah? Y eso es la idea del paso de la prótesis a la del diseño. Autoproducirse significa diseñarse, diseñar los genes, diseñar el cuerpo, diseñar el entorno, diseñar a los animales que van a ser nuestro entorno. Y eso incluye desde la modificación genética hasta la producción, que lo han visto ahora seguramente en las noticias, hasta la impresión de carne, la impresión digital de carne. Es decir, se pueden crear las fibras, ¿no? A partir de, bueno, uno da los elementos, no sé si sean todavía aminoácidos o qué, que sea, cómo se haga eso, pero bueno, ahí se va tejiendo, ¿no? Se va haciendo como en un telar. Bueno, bien, pues a ver, la definición que me encontré por ahí de transhumanismo. Usted sabe, ¿no? Hay un instituto internacional de estudios transhumanistas que ahora se llama H+, ¿no? Una H más. Entonces, bueno, una de las definiciones que se dan que me pareció bastante pertinente y que más o menos no es que abarque, pero que sí logra hacerle cierta justicia a las diferentes manifestaciones del pensamiento transhumanista. Vuelvo a dar la idea general, ¿no? Está nuestra condición que hemos llamado por costumbre posmoderna, y esta condición posmoderna se caracteriza pues por una ausencia o una triple ausencia. La ausencia de una esencia humana, la ausencia de un Dios como trascendencia que le diera dirección, y la idea de un mundo como un orden racional, cognoscible y estable de las cosas. Dentro de esas tres muertes, eh, nos queda la pregunta por nosotros dentro de un mundo cambiante y diseñable, pero entonces el posthumanismo toma particularmente la pregunta por el hombre, por el hombre, digo, por el ser humano que nos falta, sí, como idea, como esencia, como proyecto, y entonces decide resolver la cuestión, o plantear una pregunta que es: ¿qué con el hombre? No qué es el hombre, sino qué hacemos con eso que era el ser humano, y es diseñarlo, producirlo. Y el transhumanismo lo que va a hacer es es actualizar o concretar este sueño o esta inyunción o este llamado a producir lo humano. Entonces el transhumanismo, leo esta definición, ¿no? Es tanto una filosofía, ¿no? Esto de reason based, bueno, es una filosofía y un movimiento cultural, ¿no? Que afirma, yo diría también económico, ya, llegaremos a ello, que afirma la posibilidad, pero también lo deseable de mejorar fundamentalmente la condición humana por medio de la ciencia y la tecnología. Por ahora, uno diría, esto no es nada, no es nada particular. A ver, ¿quién no piensa que la esencia de la técnica y de la ciencia, o al menos la justificación, es mejorar la condición humana? Pero no es esto. Fíjense, lo primero es, hay que poner atención a la palabra improving, a mejorar. No es aliviar ciertos dolores de la humanidad, no es ayudarla a adaptarse, no es colaborar en la resolución de sus problemas, es
mejorar la condición humana, no incidir sobre los problemas, porque uno puede decir, bueno, ¿para qué usamos una máquina? Bueno, quizá para, no sé, eh, aumentar la producción, no sé, encontrar un algoritmo que nos permita maximizar en un modelo de siembra la producción de aguacate, ahora que está tan caro y también usado por el narco. Con tales fertilizantes en tal tierra, bla, bla, se puede hacer un modelo. ¿No? Eso es resolver un problema. Pero lo que dice el transhumanismo es que lo que hay no es que haya problemas. El problema es nuestra condición humana, tal como la conocemos. Y el problema de la humanidad consiste en superar sus condiciones. Superar aquello. Fíjense, la filosofía se ha roto la cabeza históricamente por preguntándose qué es lo humano, mientras que el transhumanismo dice, el problema es lo humano mismo, es la definición que demos de humano. Cualquier definición será incorrecta porque lo que nosotros intentamos es vencer las limitaciones de aquello que llamamos nuestra existencia humana. Ya veremos cómo. Entonces, los transhumanistas buscan la continuación y la aceleración de la evolución de la vida inteligente más allá de su forma humana actual, así como de sus limitaciones humanas. Eh, Mientras que parece que esto es una invitación a superar lo humano, eh, esto no puede realizarse sin una definición implícita de lo que es lo humano. Y lo que es lo humano es limitación, es formar parte de la evolución que comenzó en la tierra de la vida y que terminó en una vida inteligente, pero que finalmente ha encontrado su límite. Entonces, ¿de dónde puede haber venido esta idea de que ser humano es ser limitado y que ser limitado es su más grande desgracia? En otras palabras, que la finitud es la desgracia de lo humano. Y esto es lo que está a la base del pensamiento transhumanista. Y por lo tanto, su proyecto y fantasía fundamental consiste en la divinización humana por medio del gobierno absoluto de la materia y sobre todo del material con el que está hecho lo humano. Es decir, genes, células, sistemas, tejidos, pulmones, qué sé yo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Les digo, no es meditando, ni tampoco es creando instituciones políticas, ni tampoco es por medio de un parlamento. No, es por medio de la ciencia y la tecnología. Entonces, fíjense también en referencia a Nietzsche, como se trata de un movimiento que dice hablar de la mejora de lo humano más allá del bien y del mal. Pero no solamente porque esté por encima de la ética o la moral, sino porque le tiene sin cuidado, porque le parece que el problema fundamental de la humanidad no es el bien y el mal, o no es la justicia, sino es, ya llegaremos, el hecho de que envejecemos, de que enfermamos y de que morimos. No se pregunta, por ejemplo, por qué nos matamos. Y el problema es que si, si fuéramos materialmente capaces de prolongar indefinidamente la vida, nos seguiríamos matando. ¿No? Y no temeríamos la muerte de cáncer, sino temeríamos la muerte a manos de alguien más. Como por cierto, ya sucede. Entonces, bueno, ¿qué, ¿cuál es el plan del transhumanismo? ¿Cuál es la idea o cuáles son algunas ideas? Es un pensamiento que, vamos a llamarlo, tiene una relación aparentemente próxima a la ciencia. No se trata, pues, de una mera fantasía. ¿No? No sé, podría ser una especie como de nueva alquimia, ¿no? Para encontrar la piedra filosofal o la búsqueda de la eterna juventud en alguna piedra o en alguna dieta. Se considera
cuasi, no sé si decirlo pseudocientífico, pero cuasi científico porque se coloca en la historia biológica de nuestra especie. Hay una, hay una, hay una creencia de que esto debería unirse a la teoría de la evolución. En otras palabras, que todo aquello que hizo Darwin y todo aquello que hizo Mendel y todo aquello que conocemos ahora como neodarwinismo, incluido algunas objeciones o ampliaciones como la epigenética, nos muestran la necesidad de preguntarnos por el siguiente paso en la evolución. O sea, se trata de un pensamiento extrañamente evolucionista que reconoce este tránsito de los primeros organismos sin núcleo y unicelulares hasta esto que decimos la vida inteligente, pero otra vez, según la cual nosotros no solamente no somos el último paso de la evolución, sino que al contrario, nosotros pareciéramos ya estar amenazados por la propia evolución. ¿Pero cómo? Bueno, no por la evolución biológica, sino por un nuevo modo de la evolución técnico, científica, espiritual. Y esa es la inteligencia artificial. Habíamos dicho en otra conferencia que también eh, Daniel tuvo la gentileza de invitarme, el pensamiento de la singularidad, ¿no?, que ha popularizado Kurzweil, dice que la inteligencia artificial llegará a un punto en el cual será tan compleja, que es la inteligencia artificial general, en la cual será rebasada la inteligencia humana, en primer lugar. En segundo lugar, será una inteligencia no específica, sino capaz de hacerlo todo, todo lo que podemos hacer nosotros, y que además, tercer elemento, será una inteligencia capaz de automejorarse, ¿no?, de autoproducirse. Eso que nosotros le hemos adjudicado solamente al ser humano como autoproducción, se lo atribuimos o se lo atribuyen estos señores en el concepto de singularidad a las propias máquinas. Entonces las máquinas serían prácticamente como los seres humanos, solamente que superiores, o sea, tendrían todo lo que tiene un humano, pero con una capacidad de procesamiento inusitada. Entonces, visto así, en esta simplificación de lo que significa la inteligencia, que es procesar datos, ¿no?, Eh, el ser humano pues aparece como una forma rebasada, como una computadora vieja. Se ve aquí todavía las huellas, ¿no?, del paradigma del procesamiento humano de información. Surgió en los 50 y, bueno, no, luego podemos hablar de eso, pero lo que sí está claro es que hay una idea de que la humanidad no es más que pensamiento, ese pensamiento es llamado inteligencia y que inteligencia es capacidad de procesar datos. Y que por lo tanto, como hay máquinas que lo pueden hacer mejor que nosotros, entonces nos convertimos en la basura de la evolución, nos convertimos en una especie ya una vez cuya muerte está anunciada, y habiendo sido nuestra muerte anunciada, lo único que nos quedaría es dejar nuestra huella o fundirnos con las máquinas. Piensen así, es como lo que pudo haberle pasado al neandertal antes de que el Homo sapiens lo moliera a golpes, y es, por lo menos, dejemos nuestro código genético. Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos es el sacrificio. es- Perdón las exageraciones, ¿no? Lo que tenemos es el sacrificio que hizo el neandertal sabiendo que estaba condenado a la extinción, dejando entonces sus genes en custodia a los Homo sapiens sapiens, que son eventualmente sus asesinos. Bueno, pues esta mitología es la misma que está detrás de la idea de la singularidad y del acoplamiento de las máquinas. Estamos condenados a muerte, entonces mejor, antes de que seamos borrados por las máquinas, mejor volvámonos indiscernibles de ellas. Juntémonos hasta el punto de que no podamos saber ya que es un humano y que es una máquina. Entonces, esto que aparece dentro de un contexto, eh, una narración de la evolución,
tiene que ver con la superación de las limitaciones, de las limitaciones humanas. Pero, ¿dónde están esas limitaciones? Pues hay, vamos a llamarlo, una limitación por abajo y una limitación por arriba. La limitación por abajo es la materia. No, esto es platónico, ¿no? Esto es espantosamente platónico. Es decir, que hay una materia ahí que nos ata y que cancela nuestras posibilidades, y luego por arriba hay una especie de inteligencia o de nous que significa asimilarse con Dios, con la capacidad absoluta de procesarlo todo, al menos como límite, ¿no? Entonces, el humano, ¿cómo propone el transhumanismo la mejora? ¿No? Que además también uno dirá, bueno, ¿mejor para quién? ¿No? O sea, hay un elemento que no podemos ya desdeñar, ya aparecerá un poco más adelante, y es el hecho de que esto se ha convertido en la ideología de los CEOs de Silicon Valley. Esta idea de mejora no tiene que ver con, vamos, lo que asedia constantemente al 90% de la humanidad, que es la violencia, que es la pobreza, que es la agresión, que es la explotación, sino las preocupaciones pequeño burguesas de un CEO angustiado porque se está arrugando y se va a morir. Entonces, quienes han financiado esto son gente como Jeff Bezos o alguno de los fundadores que creo que de Google. Y son gente, pues, que lo que deja ver aquí es el deseo que está detrás de esto que llamamos Silicon Valley, que no solamente son tales y cuales empresas, es toda una ideología. Entonces, también es importante comprender el transhumanismo porque refleja, no solo, pero sí refleja en parte. Espérame tantito, es que creo que no he pagado. A ver, espérame tantito. El nuevo evangelio y la nueva religión, maestro, que viene desde Silicon Valley, carambas. No he pagado el teléfono, ya me están persiguiendo. Doctor, Mm, decía la nueva religión y el nuevo evangelio que viene de Silicon Valley. Sí, exacto, exacto. Eh, eh, entonces, a ver, decía yo, por abajo es la modificación biológica. Bueno, a ver, ahora regreso a Silicon Valley, pero por abajo es superemos el cuerpo. ¿Y cómo superamos el cuerpo? Y modificándolo esencialmente. Ya no se trataría de dar una medicina, porque una medicina asume el conocimiento del cuerpo y asume eh, en qué medida va a subir o bajar, no sé, una hormona, por ejemplo. Pero modificar el cuerpo, es decir, este sueño de tener el control absoluto sobre sobre nuestra corporalidad a tal grado de que sea tan maleable como cualquier mercancía, implica que nosotros podamos intervenir a nivel de la célula, a nivel del código genético e incluso quizá al mismísimo nivel de las moléculas y los átomos, ¿no? Les digo, al menos idealmente, eso es lo que significaría un biofísico diseño radical. Y eso es por abajo, digamos, el cuerpo. Y luego por arriba, la razón por la que les decía yo, porque es que es platónico, y por arriba está el diseño espiritual, el diseño de nuestra inteligencia a partir de la inteligencia artificial. Entonces, se trata de licuar el cuerpo para que sea suficientemente flexible y entonces el alma o la inteligencia pueda fluir sin restricciones. Porque esta es la idea. Les decía que es espantosamente platónica porque parece que las posibilidades que nos están reservadas son puramente intelectuales, es inteligencia. Pero esta inteligencia está atrapada en la cárcel del cuerpo, está atrapada en la tumba de la corporalidad. Y cuando logremos licuar el cuerpo lo suficiente y volverlo maleable, entonces liberaremos la potencialidad absoluta que es la inteligencia. ¿Ah? Profe Arturo, Sí, disculpe la interrupción. no, no, adelante, adelante, Andrés, cuéntame. ¿Nos podría colaborar con una pequeña definición de lo que usted llama espíritu? Porque seguramente eso puede generar confusión en algunos Claro de que los sí, claro que compañeros. sí. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, dije materia y espíritu para referirme al tufo platónico,
Pero aquí los términos concretos, gracias por por tu comentario, los términos concretos son cuerpo biológico e inteligencia, ¿no? Efectivamente, cuando digo que en el fondo parecería que hay esta especie de mente de este espíritu que se tiene que liberar, en realidad los términos técnicos que se utilizan es una inteligencia artificial ilimitada o, como se llama, general, capaz de procesar todo tipo de información y de automejorarse, eh, pero que esto no puede suceder en los seres humanos porque los seres humanos están materialmente limitados. A eso es a lo que me refiero. Entonces, pueden tachar la palabra espíritu, es una referencia filosófica para mostrar un poco por qué esto que parece tan técnico y que nosotros podríamos decir que es incluso hasta casi razonable, en realidad tiene detrás una metafísica, una filosofía y, como veremos, una especie de teología. Pero no, pero gracias, no se confundan. Está el nivel interpretativo filosófico que estoy dando y están los términos técnicos, pero sí, efectivamente, lo que nosotros, aunque haya de base esta idea de un espíritu, algo así plenamente intelectual e idealizado que quedaría liberado, bueno, pues eso se llama o se suele llamar inteligencia y está dado ahora por los modelos estos de las redes neuronales, la retroalimentación cibernética, etcétera. ¿Sí? Sí, no sé si ayudó, Andrés. Sí, profe, es que era para de pronto que no generara de pronto confusión en algunas personas, como aquí llegan personas de todas las carreras, entonces podía crear confusión. Muchas gracias, profe. No, gracias, al contrario, gracias a ti. Y ahora sí, cuáles son las tres verdaderas limitaciones que reconoce el, las tres, por abajo, ¿no? Las tres limitaciones fundamentales que están por abajo, pues son la muerte, el dolor y el envejecimiento. Ahora, fíjense que estas son las preocupaciones de una especie de materialismo vulgar, en la cual se asume que la existencia o que lo que hace valer a la existencia no es algo más allá de la vida, es decir, no es la mera vida, sino una vida justa o una vida verdadera, sino que es una vida prolongada, sin ninguna razón. Es decir, aliviar es una especie como de hedonismo en la cual evito sentir lo desagradable del dolor, evito lo único que me queda, que es mi cuerpo que está envejeciendo, y evito el destino final, que es la muerte. Entonces, el biodiseño a lo que aspira es a terminar con la muerte. Y es aquí donde aparecen estas fantasías, o bueno, estos planteamientos en los cuales la ciencia ficción se convierte en programa, un programa de investigación, en programa y se convierte en ideología y además se convierte en un programa de investigación económicamente con fondos, en la idea de que, bueno, la primera fase fue lo de congelamiento, ¿no? Las cámaras criogénicas, en los cuales estos ricos del planeta, espantados por una muerte, porque no tienen nada, o sea, porque la vida se ha vaciado. De verdad, recuerden lo que dice Nietzsche, hemos acabado con la idea de mundo verdadero. Bueno, pues también hemos acabado en la idea del posthumanismo, con la idea de una relación con la verdad, con la idea de que nuestra existencia debería estar en última instancia justificada por su relación con lo verdadero o con lo justo. Pero una vez que ha sido evacuado eso, lo único que queda es el residuo, y el residuo es el cuerpo. Y si no vivimos más que en este residuo, pues lo que nos queda es hacer algo con ese residuo. Y ese residuo mortal a lo que aspiraría es a la inmortalidad. Y de alguna forma, esta aspiración mantiene mantiene viva esta carne sin verdad, porque la verdad de la carne se convierte en su aspiración por perpetuarse. Y de eso, y así, de alguna forma, se mantiene el deseo vivo. Porque en cuanto nosotros
decimos que no hay nada más allá, que no hay nada por lo cual valga la pena morir o vivir. ¿No? Eh, el hecho de empecinarse en prolongarlo indefinidamente, por lo menos nos da una tarea, ¿no? Por lo menos anotar, incluso si ya sacrificamos todo, la política y la ciencia y la filosofía y el arte, bueno, por lo menos nos queda la pulsión por perpetuarnos, ¿no? Este conatus que quiere lo vivo, de perseverar en su existencia y de incluso incrementar su intensidad, incrementar su potencia. Pero les digo, esta es también la vida más miserable. Eso por abajo. Y por arriba, las limitaciones, pues bueno, efectivamente nosotros no podemos retener más de cinco palabras en la memoria a corto plazo, no podemos hacer multiplicaciones con más de 3 dígitos, ¿no? Entonces, la diferencia que hay entre nuestra capacidad cognitiva, medida así, ¿no? En la aritmética, como capacidad aritmética, no como solución de problemas, inventiva, no, no, no. No, como procesamiento de información general y como cálculo, pues no tenemos nada, o sea, no tenemos o la más mínima oportunidad de competir con una computadora. ¿No? Entonces, bueno, la limitación física es la caducidad y la limitación intelectual es el volumen. ¿No? Tenemos una capacidad de procesamiento de un volumen pequeñísimo, pequeñísimo. Pero les digo, en el entendido de que la inteligencia es eso, ¿no? De que la inteligencia no tiene que ver, por ejemplo, ni siquiera con resolver problemas, sino con plantear un problema. Pero bueno, entonces vamos a tratar de decir algunas cuestiones ya más generales, hacer como una especie sí, de visión de vuelo de pájaro para después tener ahí algún intercambio de preguntas y respuestas. Entonces, como yo les decía, el pensamiento transhumanista, sobre todo en su versión, en su alianza con la inteligencia artificial, está unido a cierto grupo que cree en la tecnología, cierto grupo que posee el saber sobre la tecnología y que posee las máquinas en las cuales se instancia esa tecnología, los servidores, eh, las computadoras, las máquinas, incluso las naves espaciales, ¿no? Como el SpaceX que es la propiedad de Elon Musk. Pero todo esto, esta relación que pretende hacer, por un lado, con la biología y la evolución, y por otro lado, con las matemáticas, con la lógica, con los modelos, ¿no? Con modelos formales, lo que intenta es, lo que empieza a dejar ver es una teología como dijo Daniel. ¿Cuál es esta teología? Es el hecho de que un proyecto, piensen, ¿quiénes son los creacionistas? Los creacionistas y los defensores del diseño inteligente lo que dicen es que la evolución está gobernada por una inteligencia, ¿no? Bueno, lo que dicen estos es, no, la inteligencia no ha gobernado la evolución, pero ahora sí podría hacerlo. Fíjese cómo es la aspiración efectuada del creacionista o del defensor del diseño inteligente, porque entonces ahora la evolución guiada por el azar y la contingencia, ahora sí podrá ser diseñada inteligentemente. Y esa cuestión que antes era atribuida a Dios será finalmente atribuida a nosotros. Entonces, la evolución completa en la cual la inteligencia era un resultado, se invierte y entonces el resultado gobierna retroactivamente la evolución para tomar su gobierno. Entonces se trata del gobierno de la propia evolución. Pero no solamente eso, también se trata del gobierno supuestamente de la física y el control eventual de la termodinámica. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿por qué nos morimos? Eso
claro, tiene una explicación a muchos niveles, ¿no? Está la apoptosis, ¿no? La muerte celular programada, y está el desgaste, y están los radicales libres, bla, 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 pero finalmente, la idea de que un cuerpo se corrompa es un principio termodinámico. Es el hecho de que ciertas estructuras ordenadas o que son improbables, eventualmente requieren energía para mantenerse, pero que están expuestas a la evolución, al cambio, al intercambio de energía, y que eventualmente se les acaba la energía, la energía útil o el trabajo útil que se puede realizar, y eventualmente esas formas se deshacen, ¿no? Se deshacen y se convierten en organizaciones más simples, más probables, ¿no? No, el sueño profundamente teológico que está atrás de aquí, de la idea de diseño, no solamente es tomar el gobierno de la evolución, sino creer que se puede gobernar la física misma tal que sea asequible la eternidad para nosotros. Y es por eso que hablo de una teología, porque lo que hay aquí es una especie de eh, acercamiento de lo divino a lo humano, en el cual seremos finalmente como dioses. ¿Por qué? Porque Dios, al menos en esta teología del libro que es la nuestra, ¿no? Culturalmente hablando, es crear, crear la vida, crear el mundo, crearse un destino. ¿No? Pero les digo, no podría haber esta idea al mismo tiempo de un diseño inteligente si no se asumiera un dualismo mente-cuerpo. Es decir, cuando se sueña con que podremos sacar la mente de estos cuerpos e inyectarla en una computadora tal que nosotros podamos vivir como un programa eterno, supone que es separable la mente y el cuerpo. Supone que somos una mente atrapada en una serie de tripas que solamente nos limitan, y que nuestra mayor condena es tener tripas, tripas y pelos. Pero eso es dualismo, ¿no? Ese es un dualismo que tiene 2000 años también. Y resulta, sí, vino viejo, vino viejo en odres nuevos, eh, porque se trata de ideas que tienen miles de años, se trata de inspiraciones que tienen miles de años, pero que ahora se hacen pasar por razonables y viables solamente porque adoptan el lenguaje de las ciencias, como la biología, o, eh, eh, o porque adoptan pues resultados de la propia técnica y de la tecnología y de la ciencia, pero que son llevados por medio de la ciencia ficción a límites en los cuales nosotros terminamos por creer que son viables cuando no son suficientemente cuestionados, ni en términos científicos, ni en términos lógicos, ni en términos matemáticos. ¿Mm? Ahora, bueno, acá estaba con mis exageraciones, ¿no? La imagen que ven ahí es el sacrificio a Moloch. Entonces, mm, hay un elemento también profundamente sacrificial, así como decía Nietzsche, que el ser humano es la cuerda floja tendida sobre un abismo entre el animal y el superhombre. Así nosotros somos precisamente los últimos hombres, los últimos seres humanos, y perdón, no, los últimos seres humanos que estamos tendidos entre lo animal y la inteligencia artificial. Y por lo tanto tenemos de alguna forma que inmolarnos a este Moloch, porque no se dice solamente que nosotros mejoremos nuestra condición, sino que nosotros tendríamos que entregarnos rápidamente a la potencia inusitada de la inteligencia artificial antes de que sea demasiado tarde. Y también por eso la prisa, ¿no? Cuando le preguntan al creador de ChatGPT bueno, a ver, cuando usted dice que la inteligencia artificial no puede ser tenida, es que ¿quién es el que no la puede tener? Nosotros. Pero si la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia artificial no puede ser detenida, es que en realidad los que no pueden detenerse somos nosotros. Pero no es que no podamos, es que no queremos detenernos. Pero si no queremos detenernos, entonces hay que decir qué es lo que deseamos. Y lo que deseamos es la eternidad. Y lo que deseamos es revivir la teología en la figura de la tecnología. Y por eso se entiende el hecho de que no podamos parar
la tecnología o la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia artificial, porque hay un deseo teológico de trascendencia debajo de ello, que es el que los anima a ellos y probablemente de manera inconsciente también a nosotros. ¿Mm? Bueno, estos son temas, estos temas ya los traté, ya casi termino. Entonces, por eso la pregunta última es, ¿se trata realmente de que nosotros nos mejoremos por medio de la inteligencia artificial y la tecnología y la biotecnología, tal que superemos nuestras supuestas limitaciones? ¿O se trata de que estamos frente a algo que creemos? ¿Mm? Digo en plural, no, hablo en nosotros, en sentido figurado, ellos creen que el siguiente paso en la evolución ya está aquí y que por lo tanto, antes de que sea demasiado tarde, fundámonos con ella acríticamente para formarnos un momento suyo. Así les decía yo, así como el neandertal deja sus genes, dejemos nosotros nuestros últimos rasgos en el siguiente paso de la evolución y comprendamos que nuestra muerte está asignada y que solamente sobreviviremos por medio de alguien más, por nuestro sucesor. No lo podemos gobernar, sino fundámonos con nuestro sucesor. ¿Mm? Pero eventualmente, ¿qué es lo que le falta, además de potencia y mejores modelos de retroalimentación y de aprendizaje? ¿Qué es lo que verdaderamente le falta a la inteligencia artificial para que sea como nosotros? Bueno, cuerpo y deseo. Aquí les puse la imagen, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan, no? De Odisea 1, de Odisea del espacio. El verdadero problema y el verdadero terror que produce una máquina es que llegue a desear. Y lo que sucede en la película de Kubrick es que esta computadora desea y por eso viene la catástrofe. No porque procese muchos datos o sea capaz de muchas cosas, sino porque lo quiere usar eso con un sentido subjetivo. ¿Mm? Entonces, a final de cuentas, parecería que quizá con esta mejora, supuesta mejora biológica, no estamos más que dándole a la inteligencia artificial lo que le falta y lo que pide según nosotros para convertirse en verdadero Dios. Carne, hacerse carne, ¿no? Muy teológicamente, que el algoritmo se haga carne, por un lado, y por el otro lado, que noso- viva por nosotros en la comunidad humana. No que nosotros devengamos dioses solamente, sino que nosotros devengamos dioses, mientras que lo divino de la inteligencia artificial también deviene carne en nosotros. Y esa es la comunión, ¿no? Eso es, y la transustanciación. Ahora, les digo, esto se trata de un pensamiento también muy en Pero los Risa, términos que no se lo puedes decir nietzscheanos, a quién. más allá del bien y del mal, porque se trata como de un juicio final. Se trata del reino de Dios en la tierra, la vieja idea del reino de Dios en la tierra donde no habrá más muerte, porque eso es lo que se acaba, ¿no? En la resurrección o la segunda venida, de lo que se trata es del final de la muerte, donde ahora sí todos serán resucitados y se acabará la muerte y se acabará el tiempo. Eso es. Físicamente significa el fin de la entropía, significa el fin de la flecha del tiempo. Solo que, mientras que en el cristianismo había todavía un resabio moral, porque ese juicio final y la resurrección de los muertos, tenía que pasar por el enjuiciamiento de la historia humana y lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. En este caso, puesto que nos desprendimos de cierto Dios, del Dios moral, ¿no? Del Dios nietzscheano, el Dios que critica a Nietzsche, pues, ¿no? En el Anticristo y en todos lados. Nos podríamos ahorrar la cuestión sobre el bien y el mal. Y esto lo menciono y lo digo así porque si algo falta, no, pero no porque le falte, si algo les tiene sin cuidado a los defensores de este transhumanismo, es una preocupación ética y moral. Les tiene verdaderamente sin cuidado. Y eso también los vuelve terriblemente ingenuos, porque
la forma en la cual nosotros debemos evaluar la tecnología es pensar lo mejor al mismo tiempo que lo peor que se puede hacer con ella. ¿Mm? No se puede confiar en que una tecnología va a tener solamente un buen uso. Uno tiene que saber que si está conociendo la fusión y la fisión atómica, eso se puede usar para la energía o para destruir el planeta, y se tienen que conservar las dos, y se tienen que ponderar las dos posibilidades. La inteligencia artificial también. No solamente se puede pensar como la vende el médico o como la vende el CEO, ¿no? De que entonces tendremos mejores programas y eso ayudará al cambio climático y eso ayudará a los médicos con los Big Data a hacer mejores diagnósticos. No, y también servirá al crimen organizado, y también servirá a los regímenes totalitarios, y también servirá al capitalismo, y también servirá a de manera diferencial a quienes tienen y no tienen acceso, y aquellos que tienen acceso, ¿qué harán para dominar a los que no tienen acceso por medio de la información? Y para eso no hay que soñar, hay que ver. Quisiera terminar con una reflexión eh, interesante, que también religiosa, no sé, eh, sobre esta obsesión, ¿no? Quizá conozcan algunos de ustedes, algunas de ustedes, la historia de cómo Siddhartha Gautama se convierte en Buda, ¿no? Entonces, Buda es un príncipe, bueno, Siddhartha. Siddhartha es un príncipe, es hijo de un rey, de un gran rey. Y su papá no quiere que conozca el sufrimiento, no quiere que conozca la muerte y no quiere que conozca los dolores de la vida. Entonces lo mantiene en el castillo, y a los viejos los quita, los aleja de su hijo, y a los enfermos los aleja de su hijo. Pero un buen día sale por intermedio de un tercero, sale del castillo porque él quiere conocer lo que hay más allá de los límites. Y entonces se encuentra con el verdadero horror de la existencia, que después será llamado sufrimiento, que tiene que ver, no sé si la palabra más adecuada es sufrimiento, pero bueno, digamos que Siddhartha, cuando sale, lo primero que se encuentra es una persona vieja, y le dice, y le pregunta a quien lo está acompañando, que es su sirviente, creo. Y le dice, ¿quién es él? ¿Qué es eso? Dice, pues una persona vieja. Pero ¿por qué está así? ¿Por qué está encorvado? ¿Por qué está arrugado? ¿Por qué se arrastra tan penosamente por la tierra? Le dice, porque es viejo, y así como él ha envejecido, yo envejeceré. Y tú también, yo también seré así, yo también voy a estar en ese estado. Le dice, sí, tú también. Y luego ve a otra persona, que es una persona enferma, y le dice, ¿pero qué tiene? Está enfermo. Y yo también puedo enfermar, le dice, tú también puedes enfermar, y tú también eventualmente enfermarás. Y finalmente encuentra un cadáver y le dice, ¿y eso qué es? Eso que no se mueve, y eso que huele tan mal que es, eso es un cadáver, y tú también morirás. Entonces siente el terror, ¿no? Siente el terror y dice, bueno, pero es que esto nunca lo vi. Mi padre siempre lo quiso alejar, pero le dice, bueno, comprende que esta es la existencia, ¿no? Que existir significa enfrentarse con esto, con envejecer, con enfermarse y eventualmente con morir. Y encuentra a los ascetas, y los ascetas, frente a esto, deciden también alejarse de todo y mortificar el cuerpo. Y se da cuenta que tampoco es el camino por ahí. No es la mortificación lo que conduce a esa iluminación. Y la iluminación aquí no quiere decir más que estar bien, estar bien con el hecho de envejecer, enfermarse y morir. Entonces, pareciera que lo que hace el, eh, el transhumanista es insistir en aquello que produce el dolor. Si el cuerpo se enferma, defenderlo, quererlo curar a toda costa y obsesionarse con el hecho o con la fantasía de que habría un cuerpo que no enfermaría jamás, en vez de lidiar con el hecho del tiempo, que no es solamente de los humanos ni de los animales, sino es de las cosas mismas. Les digo, porque está ligado a la entropía, está ligado a la flecha del tiempo, y no solamente a nuestras células. En vez de hacer con eso, luchar empecinadamente por alargar la vida, como si se pudiera finalmente vencer el tiempo. Y la batalla de todas las batallas contra el tiempo consistiría en vencer eventualmente la muerte. Pero esos
son las preguntas de la religión porque precisamente no son asequibles, ¿no? Mientras que el carácter ideológico y religioso del transhumanismo consiste en vender o en querer vender, ¿no? La trascendencia en la carne y en la propia tierra. Entonces, bueno, esto, cuando me parece que la verdadera maravilla, ¿no?, está en la materia misma, la capacidad de producirse, autoproducirse y de engendrar cosas nuevas está en la materia, pero como dice Goethe en uno de sus famosos poemas, no es posible la génesis en la naturaleza y no es posible la innovación y la emergencia sin la muerte, porque entonces los viejos organismos nos quedaríamos ahí poblando el espacio sin dejar que nada nuevo emergiera. Una de las condiciones de la variabilidad genética y de la evolución consiste en que los individuos perezcan para que advengan nuevos individuos. ¿Mm? Entonces, bueno, esas son las reflexiones que quería compartir. Les agradezco mucho. eh, y bueno, pues quizá tendrán algunos comentarios, preguntas. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Doctor Arturo Romero Contreras, a nombre del equipo de trabajo, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor Alberto Martín Sarria Rojas, en el Instituto Peruano, todos los que trabajamos, colaboradores en el Perú y en el extranjero, total agradecimiento, maestro, a esta ponencia. Y desde cuando yo le convoco, era muy clara advertir la posición de usted y carambas, la técnica y la tecnología, cuántas promesas nos han hecho, cuántos sueños, cuántas ilusiones. Y hoy estaríamos hablando de esa nueva religión. Por favor, doctora María Beatriz, ¿me escucha usted, por favor? Doctora María Beatriz Cerdán Flores, ¿me escucha? Doctora, Sí, sí, tiene sí, la con palabra gusto. usted, por favor, para que puedan participar los que nos acompañan. Una vez más les recuerdo, estamos en la entrega de los certificados y yo me he permitido darles mi número de celular para terminar con la entrega. Yo asumo esta semana y la siguiente todavía. 934-721-336. 934-721-336. Agréguenme al celular, por favor. Yo les doy esa capacidad y estoy entregando los certificados y voy a cumplir con todos. Y también les vamos a dar a conocer por ese medio los nuevos proyectos que tenemos en este año. Tiene la palabra doctora María Beatriz Cerdán Flores. Sí, muy buenos días. Una conferencia de alto impacto realmente. Uno de los Gracias. autores que citamos siempre, el doctor Daniel Malpartida y yo, es Karl Popper. Karl Popper en 1995 dijo que el porvenir está abierto, y esa es una gran verdad. Asimismo, Hans Jonas en 1979 dijo que nosotros sabemos, y tal vez es lo único que sabemos, que la mayoría de las cosas serán distintas, que hemos de contar siempre con la novedad, pero no sabemos calcularla. Entonces, a propósito de su conferencia, pude leer estas citas y definitivamente están íntimamente conectadas con lo que usted nos ha dicho, con este transhumanismo, ¿no? Y lo que me impacta muchísimo es en lo que usted ha hecho énfasis. No estamos caminando hacia un hedonismo, hacia una prolongación sin propósito. Entonces, este instituto es un instituto que promueve el conocimiento de la inteligencia artificial
en sus distintos campos y el buen manejo, el manejo ético de ella. Y usted ha dicho que aquello que debe de ser, aquello que debe de ser idóneo para el ser humano es superar su condición humana, la condición humana, ¿no? Entonces, ¿cómo es que coadyuva esta inteligencia artificial a superar su condición humana? No en el sentido, digamos, utilitario de mejorar determinadas cuestiones, como usted dice, biológicas, genéticas, sino que a este punto de la discusión, en este foro académico, si podríamos afirmar de aquello que vemos, el desarrollo mismo de la inteligencia artificial como estado de la cuestión actual, si está coadyuvando justamente a superar esa condición humana o definitivamente se ha desligado y está, como decimos en derecho, vaciando de contenido. Si estamos vaciando de contenido a la condición humana. Entonces, quisiera yo poder saber sus impresiones, sus pareceres respecto de esto, porque esa es la intención del instituto, ¿no? Darle un viraje ético, porque, y una mirada no de propugnar una prolongación sin propósito, ¿no? En tantas cuestiones y en tantos quehaceres y aspectos en los que la inteligencia artificial ha impactado, sino más bien ser el hilo conductor de propósitos éticos, ¿no? Usted ha dicho, los seres humanos tenemos conciencia de la limitación. Queremos evitar, según esta corriente del transhumanismo, evitar las consecuencias de aquello que la muerte, nuestra finitud, no conlleva. Pero creo que eso no es lo que la humanidad debería, ¿no? Pretender alcanzar, ¿no? O sea, la inmortalidad por la inmortalidad. Creo que todo tiene un propósito, si no vaciamos de contenido, ¿no? La condición humana. Quisiera, por favor, saber sus impresiones. Y a mí, estas dos citas que he compartido con ustedes realmente tienen mucho nexo, ¿no? Cuando Popper dice, pues, que este advenimiento de todo aquello que no podemos ni siquiera pensar ni representarnos lo que vendrá después, ¿no? Porque es abierto, es totalmente abierto. Entonces, un poco de, digamos, de centralidad es lo que necesitamos, ¿no? Ajá, ajá. Gracias, muchísimas gracias por las citas, los comentarios. Yo, yo, perdón, es que está llegando el huevo. Este, ay, se me fue la onda. Eh, no, lo que yo quería decir es, a ver, ¿cuál? Ah, perdón. Lo que yo quiero decir hay algo humano en la autotrascendencia, hay algo profundamente humano, tal como lo conocemos, en la autotrascendencia, ¿no? El asunto es qué entender por autotrascendencia y cuáles son los términos, ¿no? O sea, o sea, autotrascendencia no es tomar una base y ampliarla, por ejemplo, la vida, ¿no? O sea, la autotrascendencia es lo que haces con la vida, ¿no? No ampliar la vida. La innovación, lo eterno,
La eternidad no es prolongar una configuración material, al menos humanamente hablando, sino producir dentro de esa finitud algo del orden de lo infinito. ¿Mm? Ya el hecho de que nosotros, seres finitos, podamos pensar el infinito como le parecía a Descartes, me parece algo maravilloso. ¿Mm? Pero hay un error, o sea, me parece que hay un error básico en concebir la limitación como aquello que se opone a la trascendencia. ¿Mm? Es decir, el límite es la condición de toda producción. No se puede hacer nada ah, sin la base de un límite. Incluso dentro de la propia teoría de la evolución, la innovación, la emergencia de una nueva especie o la emergencia de algo novedoso sucede sobre las restricciones y determinaciones de una existencia concreta y no de la supresión de las limitaciones. Un ejemplo así muy que puede parecer eh, un poco desviado, pero en la tradición, ¿no? La poesía clásica, ¿no? En la poesía clásica, la métrica o la rima son restricciones, pero son esas restricciones las que definen la musicalidad de la poesía. ¿Ah? Uno puede después hacer prosificar, pero deja de ser poesía. ¿Ah? La poesía de otra cosa puede ser hermosa, pero esa otra cosa que se libera, por ejemplo, de la métrica, se tiene que imponer una nueva restricción para ser productiva y producir algo bello. En los 60s, en la vanguardia francesa, surge una cosa que se llama el Oulipo, el taller de literatura potencial, ¿no? Donde pertenecieron, entre otros, el maravilloso Calvino, ¿no? Italo Calvino, pero también Raymond Queneau y otros famosos, ¿no? Y otros escritores franceses, no italianos, franceses famosos. Y ellos decían, bueno, el secreto de la creación literaria es la restricción. Y hay una obra muy famosa que está escrita sin la letra E, que es la letra más común en las palabras francesas, como en el español sería la A. Y en otro se trataba de escribir sin utilizar artículos. Y en otro, entonces, lo que decían es la condición de la inventiva y de la creación es una restricción. Si a ti te dicen, escribe lo que sea, como quieras, como cuando sea, sin ninguna regla, no escribes nada. Si te dicen, trata de hablar con F, o como hacíamos cuando niños, ¿no? Fe, fi, fa, fa, fu, fu, y entonces se vuelve interesante. Y entonces se crea ahí algo. Entonces, para mí, una condición de la creación es la limitación, y no al contrario. Suprimir las limitaciones es la trivialidad, ¿no? Y es esto, ¿no? Es esto que decía, aquello que no abona y que no contribuye a la producción de cultura ni de vínculos, sino que los trivializa porque los extiende cuantitativamente y así como la máquina puede realizar una mayor cantidad de cálculos sin que cualitativamente algo distinto de lo que hacía la calculadora, estoy exagerando, bueno, así también, en vez de hacer algo con nuestra vida, ¿no? Algo que valga la pena o algo que llamemos del orden de lo justo, la prolongamos ilimitadamente. Es como si al quitar las restricciones se volviera más valiosa, pero es todo lo contrario. La restricción es lo que hace que algo valga. Doctor, y una pregunta que quiere hacerle. Todo esto que usted ha dicho en este foro académico y la absolución de mi consulta me lleva a pensar que está haciendo falta esta actitud socrática, ¿no? También de una prudencia aristotélica en el sentido de que debemos tener humildad intelectual y debemos de tener conciencia de que somos falibles, ¿no? De que somos falibles, ¿no? De que hay mucho que desconocemos
y que por nuestra impericia y de repente ese arrojo hacia el desarrollo de aquello que es novedoso, estemos transitando caminos que nos puedan llevar a vaciar de contenido a la condición humana. Usted ha dicho bien, ¿no? Algo que, que es muy cierto y que no se percibe es que en esas limitaciones, en esas restricciones, en esos condicionamientos, si quiere llamarse así, justamente gira el meollo del punto de contacto con lo creativo, lo éticamente creativo también, porque esas limitaciones, condiciones y restricciones deben de, en el mejor de los casos, tener un contenido, digamos, ético, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que se percibe que el mundo perfecto para la creatividad en los distintos campos de las ciencias podría ser acaso no tener restricción alguna. Entonces, realmente creo también desde el foro académico, desde los pensadores, desde los que realizan ciencia, debe de haber pues una prudencia, ¿no? Una prudencia, este tipo de prudencia eh, que yo digo aristotélica, esta conciencia de que somos falibles y prudencia intelectual, porque no podemos pretender que la novedad nos lleve a olvidarnos de aquello que ha dado el contorno, los límites durante muchísimo tiempo a nuestra condición humana y que finalmente han sentado las bases también, oiga usted, digamos, cartas de garantía, por decirlo así, que son eh, universalmente aceptadas, bueno, por determinados países sí, siempre va a haber países que estén por fuera de la Carta de Derechos Humanos, pero son, tienen carácter universal. Entonces, luego de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, los países, ¿no?, que suscribieron esta Carta de los Derechos Humanos y llegaron por convención a establecer mínimos morales que ya existían, ¿no? Y que definitivamente se trasladaron en una carta garantista de derechos humanos. Definitivamente hay sistemas normativos que no reconocen la Carta de Derechos Humanos, pero yo hablo de aquellos que hemos llegado a este consenso. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con todo aquello que es la inventiva, con todo aquello que es estos productos intelectivos, tecnológicos y de inteligencia artificial, tener en cuenta lo que usted ha dicho en este foro académico y tener en cuenta también que hay mínimos morales que los seres humanos no debemos trasvasar, creo yo, para no vaciar de contenido nuestra condición humana. Muchísimas gracias. No, al contrario, de acuerdo, muchas gracias, muchas gracias. Doctora María Beatriz, por favor, invitar a los que nos acompañan si tienen alguna consulta, alguna Sí, pregunta, por alguna favor, duda. invitar a nuestros asistentes a este foro académico a que puedan realizar sus preguntas, ya sea por la mensajería chat o con la opción de reacciones de levantar la mano, a fin de poderles dar pase para formular sus preguntas. Voy a leer, a ver, Andrés Felipe Pérez Velasco. Buenos días. Gracias por el espacio. Un saludo desde Cali, Colombia. Martín Camargo Chumpitaz. Buenos días para todos. Martín Camargo, desde Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Christopher, cuando mencionaba el doctor Arturo Romero Contreras, eh, lo bueno y lo malo, ¿no? En relación a la inteligencia artificial, en buena cuenta, es un arma de doble filo.
Muchas gracias, doctor. Muy interesante, Christopher. Bueno, siempre invitándoles a que ustedes también participen, yo voy a compartir algunas lecturas, básicamente, la guerra de las inteligencias, la inteligencia artificial versus la inteligencia humana. El doctor francés Laurent Alexander nos dice, ¿no? Él es tanto de formación urólogo, emprendedor, columnista, escritor, activista político y francés. Algo que podemos desprender en el primer capítulo de su libro nos dice que la medicina se va a integrar a las neurociencias y se va a integrar a la educación. Se proyecta de años al mismo estilo de los religiosos de la singularidad tecnológica allá en Estados Unidos, Silicon Valley, 2035, 2050. En ese primer capítulo lo fundamenta. Ahí en esa misma línea, él cuando nos está hablando de ese tema, hoy en día que lo vivimos, algo que Hannah Harris lo advertía, el tema de la crisis de la educación, por lo que vivimos, ¿no? Porque el que ha tenido más impacto, no nosotros los adultos, los mayores, los académicos, los intelectuales, los ciudadanos que se van adaptando, sino los jóvenes, la juventud, la niñez, los efebos. Ahí el impacto es terrible. Yo al día de hoy, yo les confieso, desde que iniciamos este trabajo, invito a psicólogos a que pudieran brindarnos una conferencia sobre qué problemas ha traído al día de hoy el impacto de la inteligencia artificial después del lanzamiento del ChatGPT 3.0 versión gratuita a todo el mundo. ¿Cuál es ese impacto en nosotros como seres humanos, como personas? La parte de nuestra conciencia, la parte de nuestra actividad diaria, la parte de lo que nosotros hacemos a través de procesos cognitivos, metacognitivos. Y yo les digo la verdad, casi todos me dicen, hay poca información, no hay muchas investigaciones claras, no hay investigaciones serias. Debe ser entre 7 8 psicólogos que yo he invitado. No, me dicen, no hay mucho. Y bueno, y él acá en su libro, en ese primer capítulo, en eso que se va a venir las próximas 2, 3 décadas, él habla de una neurorevolución, esa revolución del cerebro con la inteligencia artificial, y en un mundo desigual en el que solo los mejores saldrán triunfadores, dejando a la multitud a merced de una neurodictadura. Volvemos a decir, lo dijo María Beatriz y tomo sus palabras y suscribo y reafirmo lo que ella ha sostenido. Los business, el control, el poder, el negocio, las grandes transnacionales. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo con toda esta nueva religión? Empezando el capítulo número 2, página 29, ¿qué nos dice el autor? Permítanme, por favor. La potencia actual y futura de la informática permite que surjan proyectos transhumanistas que prometen al ser humano poderes casi ilimitados. Maestro, por favor, y para todos, el hombre tendría el poder de realizar lo que se suponía que los dioses pueden hacer: crear vida. Oiga, vida artificial, las cosas bien claras, ¿eh? Vida artificial. Modificar su genoma, reprogramar su cerebro. Yo desde mi postura cuestiono totalmente. Me voy a morir y no creo todavía que sea posible eso. O sea, no soñemos. Nuestras utopías, nuestras ilusiones, nuestros sueños nos hacen desvariar. Luego nos dice,
conquistar el cosmos. En Cineforo, el jueves 8 de la noche, vamos a analizar esta película que tiene que ver justamente con el tema que nos invita. El jueves 8 de la noche les voy a compartir Interestelar, año 2014, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, hace 20 años creado. Además nos dice, practicar la eutanasia a la muerte. O sea, yo asumo que esto salió en Europa, en Francia. Vamos a poner claro que Asia, Europa y los Estados Unidos viven en otros ritmos y viven en otros momentos este sueño de la singularidad tecnológica. El avance de la técnica, de la tecnología, de la inteligencia artificial, ahí tiene unos logros muy significativos. Pero nosotros miremos América Latina, miremos en nuestros países cómo nosotros estamos viviendo. O sea, hay que marcar ciertas diferencias, ciertos momentos. Nosotros aquí en el Perú, si solamente me voy a referir a un aspecto, las instituciones educativas y las escuelas, estamos hablando, mirando el libro del francés, no contamos como en algún momento se programó hace 30 años la sociedad chilena, los brasileños, tener un psicólogo por aula, tener un profesional de las ciencias de la salud por aula, tener la asistencia de profesionales que se van a encargar de la conducta y de la disciplina, mínimamente uno por aula. Nosotros no tenemos esa condición y no tenemos esa capacidad. Estamos hablando de que China, hoy en día, estamos hablando sábado 20 de enero del año 2024, 11:43, ya utilizan en la educación inicial y la educación primaria todas las bondades de la inteligencia artificial. Lo dan a conocer a través de sus videos, a través del TikTok. China es muy reservada cómo maneja su información para el mundo, pero por todo lo que vemos, ellos están viviendo otro tiempo, el sistema educativo a nivel inicial, a nivel de primaria. Y yo me pregunto, aquí en Lima, Perú, nosotros en las instituciones educativas del Estado hemos concretizado, hemos materializado ello. No, me tendría que haber quedado dormido. Tendría que despertar y despertar de un sueño. Leemos toda la literatura que puede haber en relación a inteligencia artificial. Dios mío, estamos, hay un, hay un desfase, hay un nivel de desarrollo muy diferente, muy diferente. Entonces, acá habría que poner una posición. ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros realmente? ¿Y qué es lo que se nos bombardea por todas las redes sociales? Porque ahí hay un propósito y ahí hay una finalidad. Si yo tomo el lema donde María Beatriz y quien habla, nos formamos en algún momento, así como también estuvimos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, yo hablo por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, educar al hombre oportunamente en todo cuanto tiene de hombre, y no es netamente de los peruanos, ni de Cantuta, ni del padre fundador Walter Peñalosa Ramela. Ese lema viene de la escuela italiana, esa viene de Italia, del humanismo, del renacimiento italiano. ¿Ya? Nosotros hemos logrado eso.
nuestras infraestructuras de nuestras escuelas, de las aulas, en el área de educación tecnológica. Estamos hablando de máquinas de última generación, de laptops i5, i7. Estamos hablando de pantallas digitales. Estamos hablando de condiciones mínimas en un ambiente de un salón, de tener 30 sillas ergonómicas. Estamos hablando de condiciones mínimas a nuestra realidad, de bioseguridad, de espacio, de distancia, de ventilación. Yo les digo, Hombre tiene que tener cama. a ver, por favor, no hay nada de eso. No hay nada de eso. Podemos soñar y tener fantasías, como leer maravillosos poemas, maravillosos versos, pero la realidad es otra. Yo les digo porque yo vivo mi realidad. Yo sé lo que es mi realidad. Nosotros no contamos ni siquiera con computadoras, con laptops i3. Y no por una iniciativa de una política pública como tarea del Estado. Nosotros tenemos eso por una iniciativa de la donación y del apoyo que realizan los padres. Entonces yo digo, los organismos y las instituciones mundiales, la nueva tarea de la inteligencia artificial, ya que hablamos de este libro, en lo que viene a ser educación inicial, primaria, secundaria, superior, las escuelas superiores, las universidades, las escuelas de posgrado. O sea, seamos coherentes. Ley de inteligencia artificial, que al día de hoy todavía no tenemos reglamento, aquí en el Perú hablando. Pero ¿qué hemos concretizado y hemos aterrizado así en nosotros, en nuestro entorno, en nuestro medio? Los gigantes tecnológicos siguen haciendo su negocio. El átomo ya no es negocios para ellos, sino son los bits, es la información. Y no nos olvidemos, Bacon, esos ídolos de la tribu que nos hablaba Bacon. Voy a este párrafo para terminar mi participación. ¿Cuántas tantas promesas hechas por las utopías han dejado de ser creídas? El transhumanismo se presenta con promesas renovadas, no mucho más irrealizables que las viejas utopías, pero sí más potentes y deslumbrantes y atractivas. Una parte importante de su fuerza está precisamente en que ya no encuentran una competencia respetable, excepto desde el lado también renovado de las religiones, el concepto cabal de lo que es una religión, de lo que son las religiones. Pero su principal reclamo radica en haber sabido conectar con los deseos insatisfechos de amplios sectores de la población en los países más desarrollados. Deseos en tanto difusos que el transhumanismo ha tenido la habilidad de centrar en objetivos que parecían fuera de nuestro alcance y que ahora, sin embargo, se presentan como seguros y de disfrutes irrenunciables para quienes buscan novísimas formas de consumo, business, negocios, o estar simplemente al día respecto a lo que la tecnología marca como la siguiente oleada de avances. Entonces, doctor Arturo Romero Contreras, un pensador que a mí siempre me marcó en el desarrollo de la tesis de maestría y de doctorado, y a quien estimo y a quien aprecio, José Ortega y Gasset. Él se preguntaba en sus escritos, en sus publicaciones de revistas de Occidente, ¿y qué pasó con los romanos? ¿Y qué pasó con el Imperio Romano? ¿Qué es lo que trajo abajo al Imperio Romano? La respuesta:
la técnica, la tecnología, y yo diría la inteligencia artificial, y todo ese sueño de estos vendedores de ilusiones, hay momentos de evolución y hay momentos de involución. Hay momentos de avance, hay momentos de retroceso. Hay momentos de adormilamiento, de enfriamiento, de congelamiento, y hay momentos que estas mismas herramientas son superadas y desfasadas. Lo que queda, lo que queda siempre motivo de preocupación, nuestra meta, nuestro propósito, nuestro sentido, es la existencia del hombre. Es lo que el hombre puede realizar, puede crear culturalmente, y es lo que el hombre en ese vivir, en ese convivir, en ese estar, trata de hallar soluciones a sus problemas que nosotros los vamos a encontrar en colectivo y en sociedad. Eso sería, ante todo, doctor Arturo Romero Contreras. El instituto tiene una preocupación aquí con la doctora Miriam Magallanes Maldonado, la doctora María Beatriz Cerdán Flores, el doctor Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores aquí en el Perú, en el extranjero. Muy bien, somos un instituto de inteligencia artificial, pero también queremos poner las cosas bien claras y que haya una distinción entre aquello que encontramos en la literatura, en el Internet, en las redes, y aquello en lo que estamos viviendo. Ahí debe haber una separación, una distinción bien clara, porque de sueños no podemos vivir. La razón es capaz de engendrar monstruos que la misma razón no entiende. Eso sería un aporte, maestro. María Beatriz, te cedo la palabra. Correcto, doctor Daniel Malpartida. Simplemente acotar que usted en su intervención acaba de, asimismo con la del doctor Romero Contreras, han tocado puntos que son consideraciones políticas, que significa que debemos darnos cuenta que hay un poder que se ha concentrado en pocas manos, ¿no? Entonces, a todo ello, como seres humanos debemos pensar si esto que finalmente está concentrado, este poder que está concentrado en pocas manos, que va definiendo también los contornos de todo aquello que es los avances tecnológicos, la aplicación de la inteligencia artificial, intereses económicos y el rumbo de la humanidad en muchos aspectos, es legítimo si nuestra libertad se encuentra amenazada, si hay algo que podemos hacer, ¿qué se puede hacer? Y respecto a lo digital, debo decir que debemos pugnar por un uso responsable de lo digital por parte de cada ciudadano, de cada ser humano, ¿no? Yo entiendo que cuando hay una educación práctica en virtudes, eh, con prudencia, creatividad, laboriosidad, ¿no? En este contexto tecnológico, con una orientación ética, creo que podemos dejar salvado gran parte de la formación, no solamente de los más pequeños, sino también de nosotros mismos, porque nosotros nos estamos formando en este proceso. Nosotros no somos nativos digitales, nosotros hemos encontrado este avance tecnológico ya cuando hemos sido adultos, entonces todos estamos transitando en una educación continua y que esta, creo yo, debe ser una educación práctica en virtudes, prudencia, creatividad, la velocidad, esa prudencia, como le decía yo al doctor, una prudencia aristotélica, el ser consciente de que somos falibles, el tener, apreciar que el ignorar es el punto de inicio para algo que debe de tener un telos y un contenido ético en sí mismo con la finalidad de no perdernos, ¿no? Ahora, con respecto a mi campo, que es el jurídico,
en realidad hablamos en todo ello, en todo este advenimiento de la tecnología y la inteligencia artificial, de los derechos digitales. Pero aquí hemos dicho algo que lo voy a ratificar porque siempre he seguido esa línea en mis intervenciones aquí en estos foros académicos, en las diversas ponencias que hemos tenido. Ni los robots ni el software tienen derechos. Los humanos sí, ¿no? Pero no hace falta inventar nuevos derechos digitales, sino derivar la legislación que de ellos devienen, ¿no? A lo digital, y estos que sean vistos, que sean entendidos, que sean interpretados desde el enfoque de derechos humanos. Los que tenemos derechos somos los humanos, ¿no? Entonces, no debemos jamás, jamás entender, transitar hacia ese peligro eminente de darle derechos a nuestras creaciones, ¿no? Nosotros somos los que hemos creado y los que estamos entendiendo el manejo en distintos aspectos, en distintas áreas de la ciencia de la inteligencia artificial. El día, como en algún momento acá un ponente dijo, que la máquina desplace al hombre, creo que, como usted dice, hay mucha desinformación sobre ello. Entiendo que eso ahora es una quimera, todavía ciencia ficción, pero debemos de tener en cuenta de que si no tenemos cuidado, si no tenemos presente el elemento ético, si no tenemos presente la educación práctica en virtudes, si no tenemos presente también la defensa de nuestros derechos, y el repeler la concentración de los poderes en pocas manos, podemos transitar no necesariamente a que el ser humano sea desplazado por una inteligencia artificial o por un robot o por una inteligencia artificial autónoma, sino por escenarios que tal vez no sean tan extremos, pero sí de una consecuencia muy grave para los seres humanos y su impacto en las distintas áreas, ¿no? De la ciencia. Entonces, un llamado aquí para justamente tomar conciencia de ello. Y bueno, usted y yo compartimos una formación jurídica, entonces no es parte de nuestra preocupación, es esa. El doctor Arturo Romero ha dicho algo muy importante, ha dicho, son importantes las limitaciones y las restricciones, y no hay nada más, digamos, no hay nada más cercano a la limitación y a la restricción que la ciencia jurídica. Entonces, ese trabajo fino, la contribución del área de la ciencia jurídica a todo aquello que estamos en estos foros académicos discutiendo sábado a sábado, debe de ser algo que el instituto debe, creo yo, y así y lo hemos conversado con el doctor también Daniel Partida, contribuir, ¿no? Nosotros como ciudadanos tenemos iniciativa de proyecto de ley. No hay un reglamento en el Perú en este momento y parece que no están muy preocupados en ello. Ojalá que nosotros podamos contar con los aportes de importantes profesionales que aquí han transitado para poder trabajar un proyecto que pueda abonar no solamente al Estado peruano, sino también a la región. Muy amables por su tiempo. Gracias, doctor, por el pase. Doctora María Beatriz, doctora Miriam Magallanes Maldonado, ¿me escucha, por favor, doctora Miriam? Mm, Doctora Miriam.
Aquí nos ha escrito, a ver, vamos a ver, por favor, por aquí nos está escribiendo Santiago, vamos a apoyarle a ver qué dice. ¿Me permite leer, doctor? Desde Colombia, colaborador nuestro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Santiago, los derechos humanos no pueden ni deben ser trasladados a los robots. Derecho al consumidor o de garantía si alguien compra un robot y este causa algún daño al comprador u otro ser humano. Eso sí podría aplicarse. Eh, Santiago, carambas, colaborador constante del Perú, ahí en Colombia, San Marquino, él es Santiago Alberto Laos Díaz. Muy bien, él, buen tiempo que viene escribiendo sobre inteligencia artificial, ya está invitado a presentarse con nosotros. Maestro, doctor Arturo Romero Contreras, por favor, a nombre del equipo, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Sartán Flores, doctor Alberto Martín Zayra Rojas, vamos a dar por clausurado este segundo ciclo del año 2024, cuarto seminario internacional que tuvo como título El transhumanismo y la inteligencia artificial. Siempre es un honor y es un privilegio contar con su participación desde el mismo momento que se le convocó, se le invitó. Sabíamos de sus cualidades y de sus capacidades. Siempre queda para seguir observando el video, seguir meditando, reflexionando, seguir revisando esos aportes que usted nos deja al instituto. Y ahora que nos vamos a integrar con la UNAM de México, con la Escuela de Posgrado, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y con la revista electrónica Niue en los proyectos para este año 2024. Maestro, un saludo muy fuerte desde acá, desde Lima, Perú. El Instituto Peruano de Igualmente, Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, siempre muy agradecido, las puertas abiertas. al 7 días contrario. vamos a complementar en difundir su video y además los otros trabajos que usted tiene en las redes sociales. Síganle, por favor, al maestro. Les decía, aquellos que todavía no han recibido su certificado, agréguenme al celular 934721336. Todos los que nos acompañan tienen derecho a tener su certificación y no les cuesta un solo centavo. Muchas gracias, maestro. Gracias. Abrazos a todos. María Beatriz, nos despedimos del maestro. Chao, chao. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Gracias, Arturo Romero. al Gracias. contrario, encantado y muy honrado.